Son los habitantes de los otros mundos. Hay muchos más de lo que parecen, y son mucho más reales de lo que creemos. Habitan cerca de nosotros, compartiendo nuestro mundo. Y a pesar de lo que podamos pensar, son mucho más reales de lo que creemos. Son los seres imposibles, los trasgos, los gnomos, los elfos. Conocerlos será nuestra intención en los próximos minutos. Ahí estaba esa primera introducción. Hay muchos más seres invisibles, extraños, desconocidos de lo que parecen. Y esta noche vamos a hablar con uno de los mayores expertos. Se llama Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús. Hola, Miguel. Buenas noches. Tremendo placer estar de nuevo contigo. Igualmente. Compartiendo estas noches. Jesús es uno de las personas que más sabe de todos estos asuntos. Yo no sé, ahora le vamos a preguntar por qué se metió a ello. Es autor de una trilogía que se llama Guía de los Seres Mágicos de España, editada por EDAF, en la que hablaba de duendes. Uno de ellos, ¿eras el primer tomo? ¿Duendes? Sí, el primero fue duendes. El segundo era las hadas y terminó con los gnomos y otros espíritus masculinos de la naturaleza. Y luego escribió Seres y lugares en los que usted no cree, editado por Editorial Complutense, Claves para un enigma, un montón de lugares y de cosas que luego vamos a descubrir. La España extraña, que escrita también con otro compañero, Javier Sierra. Prólogo de Atienza y la historia oculta del mundo vegetal. Ese no lo conocía yo. Sí, bueno, esto fue una colección de libros que se llamaba Al Otro, publicado por Aguilar, que tuvo una efímera existencia. Y bueno, pues al final se decidieron eliminar toda la colección, no porque no se vendiera, porque la verdad es que en pocos meses se vendieron más de 3.000 ejemplares, y no solo de mi libro, sino de otros libros. Entre ellos también colaboraba Javier Sierra, Enrique de Vicente. Y al final, bueno, pues por política editorial decidieron pues eliminar un poco toda esta edición, liquidarla, y por eso ya no se encuentra, ¿no? Bueno, ahí queda un poco como recuerdo de una pequeña incursión que hice pues dentro de las leyendas del mundo vegetal, pues adentrándome por qué algunos árboles, algunas plantas tienen ese carácter mágico de forma inmemorial, ¿no? Y también has escrito una guía sobre un Madrid y el Madrid insólito, que seguramente te emplazo para hablar en otro momento de ello, si te parece. Perfecto. Jesús, ¿por qué te metiste tú? Bueno, primero, ¿existen los duendes, los gnomos y las hadas? A ver, los hay, los Hombre, espero que sí, porque si no, fíjate la cantidad de horas que me he tirado buscando documentación para hacer esta trilogía, que bueno, pues contando las páginas de los 3 libros, pues pueden llegar perfectamente a las 600 páginas, y eso fueron 5 años de trabajo. Pues hombre, espero que existan, porque si no me daré la sensación de perder muchísimo el tiempo. Hombre, personalmente sí creo que existen, a pesar de que nunca los he visto. Son libros, que no hablo de experiencias personales, son libros, bueno, pues de documentación pura y dura, libros de ensayo, libros de bibliografía, a pesar de que también hay testimonios actuales de gente que me ha contado espontáneamente su caso, ¿no? Entonces al final llegas a un poco a la conclusión de que, bueno, no solo este tipo de seres de la naturaleza son propios de España, sino del resto del mundo, y no también de Europa, donde los más conocidos, sabes, que son los de la tradición anglosajona y también de la germánica. La gran sorpresa que me llevé cuando me metí ya a fondo con estos libros es que veíamos que muchas de las pautas que tenían nuestros duendes, hadas y gnomos, con los miles de nombres que también reciben aquí en España, lógicamente, no solo se llaman así, sino de otras muchas maneras, pues vimos que tenían las mismas condiciones, pautas, comportamientos que el resto de los seres elementales, ya no digo de Europa, sino del mundo, ¿no? Entonces, claro, al final llegas a una conclusión como muy evidente y muy lógica, de todo el mundo se ha puesto de acuerdo para mentir y contarnos las mismas fantasías, o realmente sí estamos hablando de un sustrato real, es decir, de una especie de civilización paralela que de alguna forma pues interactúan con los seres humanos en momentos determinados y adquieren esa forma humanoide, que es la que después pasa a formar parte de las leyendas y de los relatos. Eso te lo debería preguntar más adelante, pero hay quien dice que estos seres no los vemos o han dejado de existir o no existen tantos porque nos hemos cargado su mundo, que es la naturaleza donde vivían, y porque solamente miramos la televisión y poca cosa más, no miramos... Hombre, esa es una de las teorías románticas, es verdad. Fíjate que esto está un poco también en consonancia con lo que decía el autor de Peter Pan, documentaba dentro de su obra, que es una obra no solamente infantil, sino también tiene otro tipo de lecturas mucho más simbólicas. Pues el autor de Peter Pan comentaba que cada vez que un niño no cree en las hadas, cae muerta una de ellas, por eso van quedando tan pocas. Entonces, es verdad que hay una cierta consonancia en pensar que las hadas, los duendes, en fin, estamos hablando de espíritus elementales de la naturaleza, han dejado de existir por una sencilla razón, porque al ser seres tan vinculados a la naturaleza y los humanos ser tan propensos a cargarnos en la naturaleza, pues bueno, de alguna manera también nos estamos cargando la vida, tanto manifestada como inmanifestada, que puede haber en la naturaleza.
Desde luego es una de las teorías que yo comparto en parte, y valga la redundancia, porque si es verdad que estamos hablando de la consciencia de Gaia, de la consciencia del planeta Tierra, que serían este tipo de espíritus, ya digo que da igual los nombres, lo que importa son sus manifestaciones, y esas existen en todo el mundo, las manifestaciones de que seres inteligentes, seres invisibles, pululan a lo largo y ancho de toda la naturaleza, y sobre todo la naturaleza virgen, donde el hombre todavía no habrá dado con su presencia y ha puesto su huella, ¿no? Entonces es cierto que esa consciencia de alguna forma se manifiesta con una serie de, bueno, pues de transgresiones que este tipo de elementales hacen en nuestro mundo, como puede ser, y eso comenta ahora, por ejemplo, algunos videntes, en algunos fuegos provocados precisamente para eliminar un poco pues la presencia humana. Es como delimitar un poco su terreno sagrado, que eso es uno de los tabúes más reiterativos que tiene la gente menuda, el que se preserve siempre su espacio natural. Ellos son los que tienen que tomar la iniciativa de entrar en nuestro mundo, en el mundo humano, no los humanos los que tomen la iniciativa para entrar en el suyo. Y entonces siempre se ha comentado que son, pues bueno, los verdaderos defensores de la naturaleza, los enemigos de los leñadores, de los cazadores indiscriminados, de aquellas personas sobre todo que no están en armonía, que no están en consciencia pura con la naturaleza. De ahí que el concepto del bien y del mal para ellos sea tan relativo, no tan absoluto y tan maniqueo como para los seres humanos. Ellos son buenos o malos en función de nuestro comportamiento con la naturaleza y por lo tanto con los espíritus que viven en esa naturaleza. El archivo de Espacio en Blanco. Jesús, tú los has llamado gente menuda. ¿Gente menuda? La gente menuda, sí, es uno de los nombres que reciben, de los muchos nombres que recibe. También se les llama el pueblo apacible, en fin, los seres invisibles, la gente menuda, la gente tranquila, la familia rubia. En fin, tienen distintas denominaciones según estamos hablando de las leyendas de Gales o de Irlanda, de Escocia, de Bretaña. En fin, son distintos nombres. Todos ellos tienen un denominador común, da igual como lo llamemos. El hecho que se le llame la gente menuda es porque su tamaño, por lo general, suele ser más bien pequeño, pero no siempre es pequeño, ¿eh? Hay veces que tienen un tamaño pues bastante más grandecito. En este sentido hay una anécdota de un investigador que era Walter Bendt, cuando estuvo recogiendo todas las leyendas sobre estos seres en Bretaña, pues se encontró con uno de los informantes que una vez que le interrogó sobre las características de estos seres que había visto él, el informante, le dijo que a su vez este ser que había visto, este ser perteneciente a la gente menuda, le comentó que bueno, que ellos son más grandes de lo que parecen, y el ser que se le presentó tenía más o menos 1 metro de altura, son más grandes, pero que tienen una cualidad, que son capaces de engrandecer a los pequeños y de empequeñecer a los grandes. Por lo tanto, tienen unos poderes tan ilimitados que si los seres humanos realmente fuéramos conscientes de esos poderes que ellos tienen, y estamos hablando de seres que normalmente viven en los subterráneos, en las partes menos conocidas y más inaccesibles del planeta Tierra, si fuéramos conscientes del poder que tienen, realmente los seres humanos tendrían otra consideración y otro trato hacia ellos. Y la primera premisa, además, que ellos ponen, y además si quieres podemos contar después una anécdota bastante significativa, es que están bastante alarmados por los seres humanos, ¿no? Un poco porque de alguna forma estamos conviviendo en el mismo espacio geográfico, estamos hablando de civilizaciones paralelas, en el mismo espacio geográfico, pero en un tipo de dimensiones que no nos podemos ver unos a otros. Entonces, la primera premisa es que creamos en ellos. Para que este contacto algún día se manifieste, sea importante y por lo tanto sea efectivo, tenemos que creer en ellos. Ellos siempre nos han dicho que están ahí esperando ese momento oportuno, pero se tienen que dar las condiciones adecuadas. Una de las condiciones adecuadas, lo repiten muchísimo, es que creamos en ellos. Si no, desde luego ese contacto va a ser imposible. Ya, hablamos luego, si te parece, de ese posible contacto y empezamos a definirlas. Tú has escrito una trilogía hablando de hadas, gnomos y duendes. Empezamos por las hadas. ¿Qué son? ¿Dónde viven? Es un poco como nos han contado. Sí, realmente, los tres de alguna forma participan de las mismas características, de los mismos requisitos. Estamos hablando un poco de esos espíritus de la naturaleza y por eso siempre se les ha llamado elementales, ¿no? Espíritus elementales de la naturaleza, porque de alguna forma participan de los 4 elementos conocidos de la naturaleza, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Eso no quiere decir que sean los seres que nos han descrito por el folclore y las leyendas tradicionales. Yo, pues a lo mejor porque les he estudiado tanto,
soy más partidario de otro tipo de teoría como mucho más metafísica, mucho más espiritual. No estamos hablando de seres de carne y hueso, de seres que puedas ver, a pesar de que se pueden transformar y materializar de esa forma, ¿no? Sino que estoy, fíjate, un poco más en consonancia con lo que dijo una de las personas también que creó uno de los casos más polémicos dentro del mundo de las hadas, que fueron las hadas de Cottingley en el año 1917 en un poblado de Inglaterra, y que además hace poquito se ha hecho una película. 1917. En 1917 ocurrió este incidente. Cuéntanos. En plena Primera Guerra Mundial es cuando además tomó partido y se implicó totalmente, pues uno de los escritores más conocidos entonces y ahora, que era Arthur Conan Doyle, el autor de Las aventuras de Sherlock Holmes. Realmente hay dos películas, una británica que realmente no contaba exactamente esta historia de las hadas de Cottingley, y ya, bueno, se titulaba así, Fotografiando hadas, pero bueno, tomaba un poco como partida aquel incidente supuestamente real, pero después contó una historia totalmente marginal, ¿no? Sin embargo, sí ha salido una película americana que de alguna forma se basa en los hechos que acaecieron en 1917 en esta localidad inglesa de Cottingley, ¿no? Que se titula Un cuento real, un cuento de hadas, una historia real, creo que es el título de la película. Bueno, pues una de las protagonistas, que eran dos niñas pequeñas, una tenía 14 años, otra tenía 10 años, que aseguraban haber fotografiado hadas en el estanque de Cottingley, donde ellas vivían, ¿no? Y cuando fueron interrogadas durante muchísimo tiempo, porque es uno de los casos más polémicos que más tinta ha hecho correr, porque claro, cuando se ha desvelado casi de una forma definitiva ha sido pues a finales de los años 70, y estamos hablando de un caso que ocurrió en el año 1917, o sea que fíjate la tinta que corrió. De hecho, empeñó todo su prestigio Arthur Conan Doyle, y al final, pues los hechos y los datos pues demostraron que su prestigio quedó bastante en entredicho, porque estábamos hablando de unas fotografías que fueron falsas. Lo curioso del tema es que, a pesar de que las fotografías se demostraron que eran falsas, y ya te digo que había mucho que hablar sobre el asunto, ellas siempre aseguraron, incluso cuando ya eran mayorcitas, que vieron realmente hadas. Y cuando le preguntaron, en una de las entrevistas que le hicieron a la BBC, a una de ellas, bueno, pues cómo eran estas hadas, ¿no? Un poco la pregunta que tú me has hecho a mí, y te contesto con la respuesta que ella dio. Y además me pareció una respuesta de lo más oportuna, y posiblemente una de las mejores respuestas que definen lo que es la naturaleza de las hadas, ¿no? De estas entidades femeninas féricas. Dijo que eran entidades que tenían movimiento, color y sonido, y que ella no las podía describir de otra manera porque sencillamente se le escapaba a su entendimiento y con las palabras que ella tenía para poder definir la vibración que notó cuando estuvo en presencia de estas entidades femeninas, ¿no? Ya digo, el hecho de que las definiera como entidades con movimiento, color y sonido, que de alguna forma podían adoptar esta forma antropomorfa, ¿no? Que después ha sido muy clásica en los cuentos de hadas, a mí me parece reveladora, porque estamos hablando de entidades energéticas como núcleos de luz, que por una serie de poderes, que lógicamente desconocemos, porque estamos hablando de esa civilización paralela a la nuestra, pues pueden adoptar la forma y la figura que ellos quieran, ¿no? De ahí que sea tan difícil siempre averiguar y conocer su naturaleza, porque aparecen de distintas maneras y cuándo y como ellas quieren, a través de una serie de puertas inducidas, de áreas de incursión, en fin, otro de los temas también apasionantes de cómo aparecen y cuándo aparecen. Pero que los oyentes tengan claro que estamos hablando de entidades energéticas que en cualquier momento pueden adoptar la forma que ellas quieran. Pueden tener alas o no pueden tener alas. Eso es otro de los tabúes un poco y de los mitos que se han establecido a lo largo de muchísimos cuentos de hadas, de muchas tradiciones, incluso de las películas de Walt Disney, pero la gran cantidad de apariciones que ha habido de hadas, por ejemplo, casi ninguna son descritas como seres alados, ¿no? Con hadas con alas. Entonces, eso es muy significativo. Pueden aparecer como ellos les dé la gana. De ahí que sea tan difícil catalogarlas, estudiarlas y, lógicamente, clasificarlas. ¿Y viven un poco en convivencia con los duendes y los gnomos? ¿Tienen algún lugar físico? Ahí está, el lugar físico sería el mismo que el nuestro. Esto también es otra de las paradojas. ¿Poder estar aquí, ¿no? en este compartiríamos, no tanto en este estudio, no tanto en este estudio. Hace falta algo natural. Claro, estamos hablando de que compartiría el mismo espacio físico que nosotros. Nosotros, ¿dónde estamos viviendo? Pues en el planeta Tierra. Y, lógicamente, cuando hablamos de una civilización paralela, si es verdad, todas estas tradiciones que han llegado a nosotros no quiere decir que estén viviendo en otro planeta distinto. Estarían en el mismo espacio geográfico y físico que nosotros. Lo que pasa es que en una vibración totalmente distinta que nosotros no podemos captar con el ojo humano. Ya sabes que con el ojo humano podemos captar una determinada vibración, una longitud de onda muy concreta, que por encima y por debajo de ella pues no podemos distinguir determinados contornos, igual que pasa con nuestro oído, no podemos oír determinados sonidos, ¿no? Cosa que sí pueden hacer algunos animales. Bueno, pues estarían en una longitud de onda que lógicamente nosotros no podríamos verlas, pero no quiere decir que estén en todas las partes. Estamos hablando
de una determinada fauna astral muy concreta que serían los seres elementales. Hay muchos más habitantes del astral, que son los fantasmas, que son posiblemente los extraterrestres, los intraterrestres, en fin, muchísima fenomenología que de alguna forma está implicada con esto de lo que estamos hablando. De ahí otra de las premisas por lo cual es tan difícil llegar a estudiar a estos seres, porque también interactúan con otros muy parecidos y actúan de una forma tan similar que al final ya no sabemos si estamos en presencia de un duende, de un íncubo, de un extraterrestre enano cabezón o de qué, ¿no? Igual que cuando pasa con las apariciones marianas de la antigüedad, pues, de ahora mismo, las apariciones de la Virgen, pues se parecen muchísimo a las apariciones esféricas de la antigüedad. O sea, tienen una serie de connotaciones que nos hacen dudar si realmente estamos en presencia del mismo fenómeno, pero con distintas apariencias. Eso te iba a preguntar. ¿Las hadas siempre son una figura femenina? Sí, claro, por eso son hadas. Es decir, las hadas son espíritus femeninos para distinguirlo de otros espíritus masculinos. Y mucha gente lo puede estar confundiendo, lo acabas de apuntar ahora mínimamente, con una aparición de la Virgen, porque aparecen en un árbol o en zonas siempre naturales, claro, y a veces hay un tipo de fenómenos que está asociado a este tipo de apariciones, ¿no? Efectivamente, Miguel. Eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, de las muchas, como ya estamos apuntando aquí, ¿no? Que me llamaron la atención. Una era esta, ¿no? Uno de los libros que apuntaste al principio, cuando me has presentado, que era el de Seres y Lugares en los que usted no cree, que no por casualidad se subtitula Claves para un enigma, pues uno de las piedras angulares de ese libro es la comparación de las apariciones marianas con las apariciones féricas, ¿no? Féricas, que es un adjetivo que siempre se relaciona al mundo de las hadas. Eso nos llamó la atención porque veíamos que había una serie de características, de pautas, que se mantenían tanto en unas apariciones como otras, con unas diferencias muy básicas. Antes ocurrían en el siglo XIV, siglo XIII, siglo XII, las apariciones de hadas, y ahora las apariciones marianas desde el siglo pasado, y sobre todo en el siglo XX, pues bueno, son verdadera legión, ¿no? Y empezamos un poco a analizar, junto con Carlos Canales y yo, ¿no? que fue el coautor también de Seres y Lugares en los que usted no cree, empezamos a analizar por qué se daban estas similitudes y qué había de verdad un poco en esto, ¿no? Claro, rápidamente nos dimos cuenta de que eran dos fenómenos, en muchos de los casos, no siempre, por eso no se podían también llegar a categorías absolutas. Eran dos fenómenos muy similares. Eran apariciones que siempre estaban muy vinculadas a la naturaleza, se aparecían normalmente en la copa de los árboles, al lado de arroyos, de ríos. Se daba también una característica muy genuina, que en el momento que aparecía tanto un hada como una supuesta aparición mariana, ese agua, esa fuente se convertía en milagrosa, adquiría ya un carácter sagrado, el lugar en sí ya adquiría un carácter sagrado, que era pues algo lo que muchísimos de los mensajes de las apariciones marianas pues se encargan en recalcar, ¿no? Que en ese lugar se construye una ermita, se construya, en fin, un templo donde se les dé culto, y además en las aguas de ese manantial, siempre hay un manantial cercano, pues se convierten en milagrosas y son propicias para curar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Pues eso también ocurría con las apariciones féricas, algo que también nos llamaba muchísimo la atención. El tipo de comunicación que había con los testigos nunca era verbal, sino telepático, no movían los labios. Era lo mismo también con las hadas. La apariencia externa de las dos manifestaciones era muy similar, es decir, entidades de luz femeninas que irradiaban también pues una especie de transparencia y de luminosidad que podía incluso hacer daño a la vista. Había un sonido alrededor que también era muy significativo, una especie como de zumbido de abejas, que siempre es muy representativo de cuando hay un tipo de aparición, ¿no? Sobrenatural, da igual que sea una aparición mariana o una aparición incluso ufológica, hay un tipo de sonido como un estado, una frecuencia por la cual se accede un poco al mundo nuestro, ¿no? A que se manifiesten dentro de nuestro mundo tridimensional. Por supuesto, si es verdad lo que nos comentan las tradiciones de que estamos hablando de seres interdimensionales, pues por supuesto que tendrán pues a lo mejor 5, 6, 7 naturalezas, incluso lo que nos dicen ahora los físicos de las partículas actuales, ¿no? Que tenemos hasta 10 dimensiones en este mundo, pues lógicamente no podemos llegar a vislumbrar toda la repercusión y toda la manifestación física y psíquica de estas entidades. Pero sí lo que nos llega a nosotros, aquellas muestras que nos llegan a nosotros, recogiendo una por una, pues eso, se pueden llegar a comparaciones tan claras como estas que te he dicho, y posiblemente muchas más, ¿no?, que nos hacen pensar que posiblemente estemos en una mutación del fenómeno, es decir, entidades de luz, entidades femeninas, siempre muy vinculadas a la naturaleza. No por casualidad muchas de las apariciones de la Virgen María se manifiesta como la gran señora, la madre de la tierra, la reina de las flores, en fin, tiene una serie de parangones y de metáforas
que las asocia directamente un poco con lo que es la conciencia de Gaia. Y ya sabes que muchas de las interpretaciones, incluso psicoanalíticas, simbólicas, iniciáticas que se han hecho de la Virgen María, es asociarla un poco a esa conciencia manifestada de Gaia, del planeta Tierra, ¿no? Pues eso mismo se decía también de las apariciones de las hadas. Por lo tanto, tirando del hilo, este hilo de Ariadna que te estoy ahora mostrando, pues lógicamente llegas a esas conclusiones fáciles. Pero también se puede llegar lo mismo con los duendes y otro tipo de manifestaciones como eran los íncubos de la mitología medieval y lógicamente con las entidades cabezonas, macrocéfalas y de ojos rasgados de muchos de los supuestos tripulantes de ovnis, de los que también dicen ser testigos algunos de los seres humanos y que curiosamente coinciden, ya te digo, con las características de esos trasgos, de esos folletes, de esos duendes que también en la mitología española abundan tanto. Antes de seguir hablando de duendes y de gnomos, antes de terminar con las hadas, aunque tiene mucho, no hay mucho para hablar todavía de ellas, tienen poderes estos seres, tienen esa varita mágica que de repente te toca y como cuentan, y cuéntanos un caso de hadas, un caso real que hayas. Hay muchos tópicos alrededor de las hadas y lógicamente, pues bueno, lo de la varita mágica es otro de los tópicos pues también muy influido por las películas de Walt Disney, que Walt Disney sí que era un buen iniciado y conocedor de estos temas, pero lógicamente la varita mágica, por ejemplo, en las leyendas españolas no aparece, pero sí aparece una especie de bastón o de picaya que llevan las hadas, las anjanas, por ejemplo, las anjanas cántabras o las hanas asturianas, pues se suelen mantener con un palito, con una especie de bastón, que en su extremo hay una estrella, ¿no? Y esa estrella es la que le permite hacer una serie de virtudes o de poderes benéficos a los seres humanos que se encuentran a su paso. No es una varita mágica, pero qué curioso que haya esa similitud, a pesar de que los que recogieron estas leyendas sobre anjanas y sanas pues no sabían nada de estas películas de Walt Disney, porque estamos hablando de leyendas del siglo pasado, ¿no? Hombre, mira, te voy a contar un caso que ocurrió en este siglo, además, muy espectacular, en el sentido de que todavía se sigue manteniendo esa fundación, ¿no? Ocurrió todo en la comunidad de Findor en el año 1962, pues hubo una iniciativa por parte de una serie de humanos. ¿Estamos hablando en Europa, en Gran Bretaña? Europa, sí, estamos hablando de Escocia. En las costas de Escocia, en Findor, pues un matrimonio, que era dos esposos, Elaine y Peter Cady, junto con una amiga de este matrimonio, Dorothy McLean, pues decidieron asentarse en el año 1962 en en la costa más árida y más tempestuosa, por decirlo así, porque era la que estaba más azotada por los vientos de Escocia, llamada Findor. Y allí, pues empezaron a hacer sus meditaciones, tenían una especie de comunidad suya, muy sui generis, y quisieron ponerse en contacto un poco con los espíritus de la zona, ¿no? Porque, todo el mundo les había aconsejado que, lógicamente, no se asentaran allí porque era de lo peorcillo respecto a la productividad que podían tener aquellos terrenos, ¿no? No obstante, ellos, se mantuvieron un poco firmes en su idea. Y después de un cierto tiempo de meditación, intentar ponerse en contacto, ya te digo, con las entidades, con los seres de poder de esa zona, pues una de ellas, en concreto empezó Dorothy McLean, dijo que había entrado en contacto con uno de los ángeles que allí habitaban, que ella la denominaba Deva. Los Devas serían como una especie también de categoría de los espíritus de la naturaleza, pero ya no tan elementales o tan inferiores, sino unos espíritus superiores de la naturaleza. Dentro de la mitología, entre comillas, cristiana, se asociarían a los ángeles, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que después hay muchísimas categorías. Los Devas serían uno de ellos, es una palabra sánscrita que significa los resplandecientes y no por casualidad se llaman así, ¿no? Y entonces lo sorprendente es que a partir de entrar en contacto con los Devas, y había muchísimos Devas, porque estaba el Deva de los olmos, el de los cipreses, el de los sauces, los Devas de las flores, en fin, cada uno tenía como un espíritu protector. Entonces empezaron a entrar en contacto con estos espíritus de la naturaleza y a partir de ese momento les empezaron a dar una serie de instrucciones de cómo deberían plantar un huerto para que aquello fructificase. Y lo que era un terreno totalmente árido, en fin, un erial y totalmente desaconsejable para cualquier práctica de agricultura, pues a los pocos meses empezó a convertir aquello en una especie de jardín, algo que asombró tanto a los vecinos que tenían alrededor que les empezaron a preguntar el secreto, ¿no? El secreto no era ni más ni menos que pedir permiso y dejarse aconsejar por estos espíritus de la naturaleza, que son los que realmente sabían cómo había que cultivar las hortalizas, las plantas, en fin, cualquier cosilla de estas, de una especie de agricultura biológica que se llamaría ahora, ¿no? Ya te digo que lo sorprendente es que aquello que empezó como una comunidad, la comunidad de Findor, que también se llamó la comunidad planetaria, pues todavía se mantiene. Y es algo que se puede visitar incluso ahora. Se puede visitar, ahora es una fundación. A finales de los años 70, primeros de los 80, ya tenía 300 personas que estaban totalmente comprometidas y, lógicamente, ya no utilizan solo ese mismo sistema de ponerse en contacto con los espíritus de la naturaleza, con los Devas, sino también otro tipo de técnicas. Pero lo sorprendente es que esta iniciativa de pueblo planetario, de pueblo ecológico, surgió, y eso sí está comprobado,
pues por los consejos que estaban dando los espíritus de la naturaleza, que son los que dijeron a Dorothy McLean cómo había que hacer las historias a través de la meditación. Y precisamente una de las cosas que le dijeron es algo que te comenté al principio, que primero hace falta creer en ellos, y a partir de ahí que ellos están, pues de alguna forma, pues muy dispuestos a una iniciativa de comunicación por parte de los humanos, ¿no? Y si realmente están ahí, no están sencillamente para hacer la puñeta, sino para hacer lo contrario, para ayudarnos. Entonces lo que se mostró en la comunidad de Findor es que cuando hay armonía, cuando hay ganas de creer en ellos, cuando se sabe que hay otras fuerzas de la naturaleza que aunque no vemos y no controlamos, están ahí, entonces los resultados pueden ser tan prodigiosos como lo que ocurrió en Findor, y que ahora mismo cualquiera que quiera ir a Escocia puede ver y comprobar con sus propios ojos. Hemos hablado mínimamente de las hadas, esos seres que están ahí. Duendes y gnomos, ¿la diferencia entre unos y otros? Pues mira, los son duendes, más feos, según veo aquí en Sí, los dos son bastante feos en general, son más que feos, grotescos. Es un poco el calificativo que se les podría dar, ¿no? Son bastante grotescos en el sentido de que lógicamente no tienen la fisonomía humana de los conceptos de belleza o de fealdad que nosotros podemos considerar, ¿no? Entonces serían grotescos. La diferencia básica es que los duendes, que además procede un poco etimológicamente de la palabra duendo, el dueño de la casa, serían aquellos seres que se manifiestan en las casas humanas, en los hogares. Y los gnomos serían, pues, como palabra genérica, a pesar de que es una palabra que se inventó Paracelso, en fin, en el siglo XVI no existía, pero serían aquellos otros espíritus masculinos de la naturaleza que no tienen determinadas inclinaciones o curiosidades por conocer la vida privada de los seres humanos, y que los rehuyen todo lo que pueden, se marchan a la naturaleza más salvaje, y son bastante huraños y bastante hoscos con la presencia humana, ¿no? Ya te digo, a diferencia de los duendes, que sí, pues posibilitan un poco esos encuentros, y de ahí que la mayoría de las leyendas y los relatos folclóricos que existen sobre estos elementales sean de duendes, es decir, de duendes de aquellos que están en las casas, cambiando las cosas de sitio, tirando la harina, haciendo la puñeta a los animales, haciendo cosquillas a los niños, en fin, todo ese tipo de duendadas, ¿no? Y de trastadas, de ahí que también se les llamen en algunos casos trasgos, pues que es muy propio de estos seres de naturaleza pues tan perversa y tan duendil, ¿no? Ya te digo, a diferencia de los gnomos, que esos otro tipo de seres, ya te digo, mucho más huraños, y que incluso tendrían sus determinadas familias, que después si quieres comentamos algo de ellos. ¿Alguna historia de duendes que nos puedas contar? Hombre, historias hay muchísimas, incluso historias actuales. Uno de los libros también que mencionaste al principio, que era Un Madrid insólito, guía para dejarse sorprender, se subtitula, pues ahí me hice eco de muchísimas leyendas, no solo de duendes, por supuesto, sino de cuevas encantadas, de palacios, de vírgenes milagrosas, en fin, de muchísimas cosas que se hablan en el libro de Madrid. Y una de las cosas que sí recogí de primera mano fue una historia de duendes en una casa que ahora mismo pues estaba ocurriendo, o por lo menos ocurría cuando yo recogí ese caso, ¿no? Que está entre Algete y Alalpardo. Entonces me contó esta familia que ellos pues parece que tenían lo que era una presencia de duendes. Y parecía ¿Cómo lo describí? Claro, te digo que era una presencia de duendes por las manifestaciones que tenían estas presuntas entidades duendiles, como el aspecto físico, porque en un momento dado la dueña de la casa sí logró ver a estas manifestaciones duendiles, ¿no? Entonces, en principio me contaban que una de de la fenomenología extraña que ocurría en su casa es que esta familia tenía muchos perros, y los perros, lógicamente, son muy sensitivos a presencias paranormales, ¿no? Sea del tipo que sea. Entonces estaban muy nerviosos, notaban que había algo allí, miraban fijamente a una dirección que los dueños de la casa no veían nada. Los sensores que tenían en la casa, los sensores de alarma, pues se disparaban a voluntad, sin que nadie interviniera allí, como si alguien hubiera pasado, algún tipo de presencia energética hubiera pasado y hubiera saltado esos sensores. En fin, había una serie de cosas que desde luego eran bastante anómalas, y que allí ningún ser humano podía hacer aquello, ni por supuesto los perros tampoco, ¿no? Y me contaba esta mujer que un buen día, además muy cerca de las Navidades, pues ella estaba desvelada, a las 3 de la mañana se despertó, no podía dormir y bajó al salón. Y entonces cuando baja al salón, había una especie de penumbra, ¿no? Pues encontró en la ventana, al lado de la ventana, que tenía un jarrón con crisantemos de plástico, no naturales, pero crisantemos de más o menos, dice que el jarrón junto con estas flores de plástico, estos crisantemos, pues tendrían una altura aproximada de unos 50-60 centímetros. Pues encontró a su lado 3 seres que dice que se parecían muchísimo a los seres que yo había descrito en el libro de duendes, porque ya conocía mis obras anteriores. Entonces la llamó la atención porque eran seres muy bajitos, más o menos tenían la altura de estos 50 o 60 centímetros, que tenían una especie de gorro, de caperuza roja,
y que estaban hablando entre ellos, pero con un lenguaje, por lo menos en un tono de voz, que ella no llegó a descifrar ni ser inteligible, por lo menos para ella, ¿no? Hasta que en un momento dado se dieron cuenta de su presencia, y en ese momento esta mujer la entra como una especie de sopor, cae en una especie de trance, sin ella quererlo, porque era consciente y sabía que no estaba dormida, y ese sopor, que debió durar nada, instantes de segundo, fueron suficientes para que esas tres entidades que estaban al lado del jarrón desaparecieran. Y ella al final se quedó con la duda si realmente aquello lo había soñado o aquello fue real. Dicen que existen, aunque muchas veces no podamos verlos. Esta era una historia que nos contaba Jesús esta noche. Duendes, ¿son malos? ¿Hacen daño? O depende un poco, como decías antes, de cómo nos portemos con ellos. Porque en muchos casos de casas encantadas, la verdad es que ocurren cosas tremendas por ese duende que dicen que habita en la casa. Claro, lo que pasa es que hay otro tipo de fenomenología, pues, en fin, bastante paralela, y que siempre se la asocia un poco a los duendes, aunque no son fenomenología duendil. Hombre, los duendes no son buenos ni malos. Yo creo que se les podría aplicar, pues, un calificativo que sería éticamente neutro. Es decir, son buenos o malos en función de nuestro comportamiento con ellos, o de nuestra, bueno, pues de nuestra forma de actuar conforme a sus pautas de conducta, ¿no? Ya decía que hay determinados seres de los bosques que están encargados de preservar la naturaleza a ultranza, ¿no? Y bueno, cualquier leñador o cazador de animales, pues se las tiene que ver con ellos, ¿no? Como ocurre dentro de la mitología cántabra. Ahí está el busgoso, ¿no? El busgoso, que sería un ser que de alguna forma perseguiría a los taladores de árboles, que no cumplen los rituales que habría que cumplir. O sea, no son enemigos en principio de los leñadores o de los cazadores, sino que son enemigos de aquellos que talan árboles o matan animales sin antes pedir permiso al espíritu de ese árbol y al espíritu de ese animal, ¿no? En fin, estaríamos casi hablando de una concepción chamánica del mundo, de una concepción que, bueno, las tribus de Norteamérica pues lo tenían muy claro, incluso para que los oyentes, por ejemplo, tengan un ejemplo muy, muy vivo y muy cerca, en una película, como era El último mohicano, pues acordará a todos aquellos oyentes que hayan visto la película, una película preciosa por otra parte, cuando una de las primeras escenas pues matan a un ciervo, me parece, pues el mohicano, el último mohicano, antes de desollar y de quitarle la vida, le explica al animal que ya está agonizante el por qué lo hace, ¿no? O sea, le pide permiso y le explica que su carne realmente va a servir para alimentar a su gente. Y le da las gracias, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de planteamiento, que para mí me parece de lo más hermoso y de alguna forma pues que nos pone en contacto con lo que eran las antiguas culturas de tradición, no las culturas primitivas, como se ha querido denominar ahora, sino las culturas de tradición, es decir, aquellas que realmente estaban un poco en el secreto de la naturaleza y sabían perfectamente de que, bueno, pues que realmente no estábamos solos, sino que estamos compartiendo este espacio vital pues con miriadas de criaturas que, aunque no las viéramos, estaban ahí, ¿no? Un poco lo que después algunos antropólogos empezaron a denominar el animismo, ¿no? Aquellas entidades que estaban en todas las partes, desde el último árbol hasta la última piedra, ¿no? Pero fíjate qué curioso que incluso esas teorías animistas de entonces, que de alguna forma pues se trataban de una forma peyorativa también por los antropólogos, pues es algo que incluso los nuevos físicos, la astrofísica más actual, pues también cada vez está más de acuerdo, ¿no? Hay una de las frases de un astrofísico que a mí siempre me impresionaron y además está un poco en consonancia con lo que decimos. Decía que no se arranca un clavel en esta tierra sin que resuenen los confines del universo, ¿no? Lo único que quería decir es que todo está interconectado y que lógicamente lo que hagamos a la tierra no lo estamos haciendo a nosotros, ¿no? Ese es el mensaje que decían todas las tribus de Norteamérica, en fin, todos los pueblos de tradición de Siberia y del Amazonas, de los mayas, de los incas, en fin, todo este tipo de cosas. Lo que nos viene a decir es lo mismo, y de alguna forma, aunque no lo estaban ellos diciendo con esas palabras, lo que nos estaban hablando era de los mismos seres que nosotros pues hemos tratado, hemos estudiado, y yo he recogido por ejemplo en estos libros, ¿no? Fíjate que dentro de ya que hablamos de México, dentro de la mitología de los Quetzal, una de las tribus de México, pues hablaban de los icales o de los ical, que eran unos seres que, evidentemente, lo curioso cuando se les describe, estamos hablando de descripciones pues que abarcan 2 o 3 siglos, pues se les describía como seres pequeños que tenían una especie de mochila en su espalda, como una especie de tubo, que levitaban, no tocaban el suelo, se desplazaban, tenían una especie de luz también encima de su cabeza, de color negro, con cabeza también bastante voluminosa, y que seguían a los indígenas de la tribu de los Quetzal, los seguían por todas partes, y hasta en algún caso contaban estas leyendas que se habían, bueno, pues apareado y habían tenido una especie de descendencia con estas 2 tipos de etnias o de razas totalmente distintas, ¿no? Bueno, pues eso, fíjate que sería algo que corresponde pues a muchas de las características o de las condiciones que se las atribuye a muchos de los humanoides que están apareciendo ahora, ¿no? Entonces esto es lo sorprendente, ¿no? De cómo mitologías
tan separadas por océanos y por miles de kilómetros, pues al final coinciden un poco en lo básico, y tan en lo básico que se relacionan, cuando tú hablabas de casas encantadas o casas endendadas, se relacionan pues con parafernalia totalmente fantasmal, ¿no? Que muchas de esas casas, pues ya sabes que están muy en relación con seres, juveniles, entidades que no siempre se tienen que asociar directamente al mundo de los duendes, a pesar de que se llamaban casas enduendadas, hasta que después empezaron a llamar casas encantadas o casas donde ocurrían fenómenos poltergeist, porque antes se las atribuía siempre a los duendes, y sin embargo ahora también se saben más cosas, se sabe que puede haber dos tipos de fenomenología, ¿no? Sin descartar de que también puede haber una autoría por parte de los duendes. Otras dos fenomenologías muy claras serían algún tipo de remanencia espectral, ¿no? De alguna persona que hubiera muerto de forma violenta y que quedara ese residuo psíquico, lo que ahora podríamos denominar un fantasma, y que sería un poco pues el protagonista de todos este tipo de fenómenos raros, ¿no? Que aparecen en el interior de las casas. Y otro, que es un poco por donde va la parapsicología mucho más actual, es pues los desarreglos psíquicos de algún adolescente que también esté viviendo en esa casa y que de forma incontrolada e inconsciente pues provocaría esos fenómenos. En todo caso, por eso es lo complejo, ¿no? De estos temas. En todo caso, las manifestaciones serían las mismas, es decir, luces que se encienden y se apagan, corrimiento de muebles, cajones que se abren, bombillas que se rompen, cosillas de estas. Fenómenos que están dando mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Exacto. Hacemos una mínima pausa. Hay una segunda parte del programa que queremos todavía ofrecer y muchas cosas para contar. En la segunda parte, si nos da tiempo, Jesús, nos vas a contar algunos lugares que podemos visitar donde este misterio está ahí cercano. Muy bien, perfecto. Hay muchos más seres desconocidos de los que creemos. Habitan diferentes mundos, todos cercanos a nosotros. Nuestra intención esta noche es conocerlos más de cerca, más profundamente. Nos ayuda nuestro invitado. En otro de tus libros, Seres y lugares en los que usted no cree, hablas de estos seres como este duende que había ahí. Era un duende, un duende me parece, ¿no? Que daba 3 deseos, el que hemos escuchado. Sí, los que suelen dar los 3 deseos suelen ser los duendes. Pero vamos, también algunos gnomos. Como ya sabes que todo esto se tergiversa, pues en fin, no hay ningún problema. Pues en ese libro tú hablas eso, de lugares que a mí me gustaría que nos sugirieras a los oyentes, que pudiéramos descubrir esa huella aquí en nuestro país, de estos seres que estamos hablando hoy, para que veamos que no son tan etéreos ni tan increíbles, sino que podemos hay que aclarar, Miguel, que lógicamente de los lugares que podamos citar, no quiere decir que el que vaya a encontrar un duende, un gnomo, en fin, a su disposición. Primero hay que creer en ellos, y a lo mejor si uno cree en ellos... Claro, vamos a citar algún que otro lugar donde sí se da unas características, pues que puede hacer susceptible que habiten pues estas entidades de las que estamos hablando a lo largo de esta noche, ¿no? Lo que no quiere decir que no se puedan ver. Pero sí se tienen que dar unas premisas, y lógicamente tienen que ser lugares en plena naturaleza, tienen que ser lugares pues que además existan tradiciones y leyendas que en ese sitio ha ocurrido alguna aparición, con lo cual ya tenemos un poco el terreno abonado para que esto también se produzca. En fin, tienen que dar circunstancias muy concretas, y sobre todo una muy importante es acudir en el momento adecuado. Hombre, yo aconsejaría que acudieran pues en los momentos que son mágicos por excelencia, las fechas estas mágicas que se han barajado pues a lo largo de todas las tradiciones, ¿no? Como es la noche de San Juan, que sabes que es la noche del 23 al 24 de junio, que es un poco lo que da inicio, un poco entre comillas, porque no es el inicio exactamente, pero vamos, el inicio del solsticio del verano. Otra podría ser, lógicamente, la otra parte, el otro polo opuesto, que sería una fecha también muy importante. De hecho, los griegos, dentro de la mitología griega, siempre denominaban a estos dos solsticios como las puertas de acceso a los otros mundos. En un caso, llamaban la puerta de los hombres al solsticio de verano, y la puerta de los dioses al solsticio de invierno, ¿no? En función del tipo de manifestación o de entidades con las que pudieras ponerte en contacto. Otra de las fechas sería la noche de Valpurgis, aunque ya la hemos dejado un poco atrás, ¿no? Que es en la noche del 1 de mayo, ¿no? Pero bueno, esa es la noche de las brujas, sobre todo dentro de las tradiciones germánicas, que aquí no se iba mucho. Pero sí nos vamos a acercar a una, que es la noche de Halloween, que es la noche del 1 de noviembre, ¿no? En concreto, la del 31 de octubre, 1 de noviembre, que esa sí tiene mucha tradición, ya no solo en las tradiciones anglosajonas, ¿no? La noche de Halloween, sino que después aquí sí cristianizó, y de alguna manera pues se convirtió un poco en la noche de difuntos, y después el día 2 de noviembre, que sería la noche, o el día de todos los santos. De alguna forma se hizo una transposición, a pesar de que todo se relacionaba con lo mismo, ¿no? Que es lo que no pudo hacer
poco el cristianismo, que era transponer determinadas fechas, cristianizarlas, pero que era el sustrato de que durante esa noche tan mágica, tan especial, se podía entrar en contacto con otro tipo de dimensiones y sobre todo con las entidades muertas, ¿no? Con los espíritus de las personas fallecidas y queridas dentro de ese poblado, dentro de esa comunidad. En esos días esos días serían los adecuados, claro, porque parece que ese tipo de puertas inducidas o de áreas de incursión son más favorables para que se produzcan fenómenos de todo tipo, ¿no? Y en concreto la noche de San Juan pues está plagada de leyendas de todo tipo que se pueden recoger incluso hasta de duendecillos en la noche de San Juan. Hay unas leyendas vascas y navarras también donde se dice que si se quiere coger unos unos placagorris, que son unos seres diminutos, unos familiares, ¿no? Espíritus familiares, y tenerlos metidos en una redoma, un poco al estilo de lo de Aladino y la lámpara maravillosa, pues no hay que hacer otra cosa que, bueno, acercarse a la noche de San Juan, acercarse también a unos helechos, y los helechos tiene una leyenda también preciosa y por tanto imaginaria que dice que solo durante las 12 campanadas de las 12 en punto de la noche de San Juan se produce un fenómeno insólito, que es la floración del helecho, algo que es imposible desde el punto de vista botánico, porque estamos hablando de unas plantas que son incapaces de tener flores, ¿no? Los helechos. Y si alguien recoge esa flor tan efímera que solo florece durante esas campanadas, pues podrá conseguir todo lo que quiera. Una de las cosas que puede conseguir es uno de estos familiares o espíritus familiares de la naturaleza para meterle en una redoma, en un frasco de estos pequeñitos, incluso se hablaba antes de unos alfileteros, y podría conseguir todos los deseos que quisiera, pero con unas condiciones tan terribles como darle de comer continuamente y darle una serie de requisitos como conocer su nombre secreto. De lo contrario, ese espíritu se volvería contra el ser humano y le podría machacar, ¿no? Entonces, bueno, para que veas la cantidad de cosas que se producen alrededor de estas noches y de estos días tan señalados. Vamos a mencionar, pues, hombre, ahora me viene a la mente un par de ellos, me ocurren también algunos en el extranjero, pero si quieres aquí en España, porque desde luego es lo que más cercano tienen los oyentes, pues vamos a señalar un par de ellos que a mí, desde luego, me llamaron mucho la atención y creo que, aunque no se vean cosas, sí se sienten determinados fenómenos que están ahí, ¿no? Y no porque uno lo sienta, sino por la cantidad de cosas que te cuentan también testigos presenciales. Uno de ellos, además, vamos a señalar en dos puntos muy distantes, a pesar de que puedan surgir otros sobre la marcha. Uno de ellos estaría en Peñalamena, en Cantabria, muy cerca de la localidad de Carmona. Tremendo sitio, En el libro de Seres y Lugares en los que usted no cree, no solo mencionamos este lugar, sino que además presentamos lo que es un plano en 3 dimensiones de lo que se supone que es una entrada al país de las hadas, ¿no? Todo basado en un encuentro que tuvo una niña a primeros de siglo en este lugar concreto, donde ella, sin darse cuenta, entró en el mundo de las hadas, y lo que contó cuando volvió al mundo de los humanos, y lo contó, por supuesto, cuando habían pasado varios meses, para ellas pensaba que solo habían pasado unas horas. Esto es una de las características cuando se entra en este tipo de reinos o de mundos alterados, es que el tiempo pues empieza a girar en otra dirección, ¿no? Y es tan relativo como que para nosotros pues transcurre de forma normal, pero para el que está dentro del mundo de las hadas transcurre de una forma tan lenta que, ya digo, el equivalente de una hora para el humano puede ser de un año, ¿no? Algo que después ya se encargó de decirnos también la actual física, que es posible hacerlo, y sobre todo a través de la teoría de la relatividad, que era posible hacer. Pero estamos hablando de leyendas, ya te digo, de primeros de siglo, de siglos pasados, ¿no? Con lo cual es otro de los puntos a tener en cuenta para la verosimilitud de estas tradiciones. Entonces, lo que nos cuenta esta niña es que había entrado en un lugar muy concreto de Peñalamena, que señalamos con todo lujo de detalles en el libro, y cuando me cuenta su relato, es decir, ella entró en una especie de mundo subterráneo, bajando unos escalones, y a partir de ahí la luminosidad cambió totalmente, una especie de penumbra permanente. Y lo que antes había un árbol a su derecha, ahora estaba a su izquierda, donde su arroyo estaba a su izquierda, ahora estaba a su derecha. Cosas de este tipo contó, de tal manera que se llegaba a la conclusión de lo que entró realmente en un mundo especular, es decir, en el mundo de las hadas, que también distintos testigos nos cuentan que además de esta alteración del espacio y del tiempo, también las cosas se ven como si las estuvieras mirando en un espejo. Qué curioso que Lewis Carroll, cuando escribió lo de Alicia en el País de las Maravillas, una de las formas de entrar a este mundo férico pues era a través de un espejo, ¿no? Entonces, ese es uno de los lugares que se puede mencionar, que se puede ir, Peñalamena, que es fácil de encontrar, muy cerca de Carmona, unos 2 kilómetros, está el pueblo.
Y ese sería en Cantabria. Y por citar otro lugar, y totalmente diametralmente opuesto, ¿no?, dentro de la geografía española, vamos a citar el Barranco de Badajoz, que está en Tenerife. Tremendo sitio, ¿eh? Tremendo, además. Lo descubrimos nosotros en el programa El Espacio en Blanco, y ha sido uno de los lugares donde más historias terribles hemos vivido, sí, viendo y sintiendo cosas en ese lugar, sí. Fíjate que además está muy cerca de otros lugares o enclaves mágicos por excelencia, no solo de las Islas Canarias, no solo de Tenerife, sino de toda la geografía española. Las pirámides. Y casi podría decir de toda la geografía europea, que son las pirámides de Weimar. Discúlpame, otro lugar que también descubrimos en el Espacio en Blanco, fuimos los primeros en hablar de ello, cuando todo el mundo decía que eran amontonamientos de piedras, nosotros manteníamos la tesis de que aquello eran pirámides, y ahí están ahora el negocio que han montado, porque han montado un negocio tremendo. Sí, desde luego, ya sabes que también era la tesis que mantenía Emiliano Betancourt, y también, lógicamente, Thor Heyerdahl, que a través de Betancourt, pues fue el que empezó a interesarse y bueno, a darle un poco de credibilidad a toda la historia, cuando hasta ese momento sabes perfectamente que se consideraban que eran mojones de piedras sin más utilidad que, bueno, que separar un poco pues los linderos de determinados campos de cultivo de campos de agricultura. ¿Qué pueden ver, sentir en el Barranco de Badajoz? Pues el Barranco de Badajoz, fíjate que además yo estuve en una fecha también muy propicia, no era la noche de San Juan, pero era la víspera de la noche de San Juan cuando estuve allí. Fue también pues con unos amigos, estuvimos allí todos, yo conocía por supuesto el carácter mágico que tenía el Barranco de Badajoz, es un lugar impresionante y sobre todo tiene para mí una característica muy adecuada, igual que tiene Peñalamena, por eso son dos sitios que cito, que son lugares que hay que ir adrede, o sea, no son lugares que pase la carretera nacional por allí, no son lugares que te puedas encontrar de sopetón y dices, bueno, pues vamos a ver aquí con un letrero luminoso donde digan aquí fenómenos luminosos, aquí se pueden ver hadas o duendes, no, son lugares muy intrincados, muy dentro de la naturaleza, muy lugares donde realmente se palpa y se siente pues ese poder, ¿no?, que puede tener la naturaleza y los espíritus que están habitando en esos lugares, ¿no? Yo sabía muchísimas historias por parte de los lugareños de que ahí estaban ocurriendo cosas y por supuesto si se iba en una fecha tan especial como la que yo fui, pues podrían ocurrir estas cosas, ¿no? ¿Qué viste o qué sentiste? Entonces, rápidamente, porque estamos a punto... Sí, bueno, termino, sencillamente no estoy contando mis experiencias personales, estamos señalando un lugar, aconsejo a los oyentes que vayan algún día por Tenerife, que vayan al Barranco de Badajoz, que pregunten por él, porque tiene su pequeño intríngulis para acceder a él, pero que una vez que esté allí, acceda a una de las cuevas naturales que se hicieron, donde, según nos cuenta la leyenda, en 1912 aparecieron unos seres de luz, unos seres transparentes, que les dijeron que no excavaran ahí, sino en otro lugar, porque ese era la entrada a su mundo. Esa era una de las múltiples leyendas que se pueden encontrar. Todo esto nos está indicando de que también el Barranco de Badajoz puede ser una de las puertas posibles para entrar en el país de las hadas. Bueno, pues tenemos que terminar. Yo te emplazo, Jesús, a que vengas otra vez al programa. Cuando te venga. Sí, porque hay más lugares mágicos, hay más rutas, incluso hay como indicios para señalar o descubrir uno de estos lugares mágicos, no solo señalarlo, sino además eso, que el oyente también se moje, coja su mochila, su macuto, y vaya a estos lugares y los descubra por sí mismo, porque también, desde luego, es una gran aventura, la aventura de poder descubrir estos lugares, sentir y vibrar un poco con los espíritus que están en estos lugares, los genios. Y descubrir que la magia está mucho más cerca de lo que nos han contado. Gracias por esos 3 libros, la trilogía de duendes no museadas, gracias por los seres y lugares en los que usted no cree, gracias por ese trabajo de investigación que has hecho. Muchas gracias a ti, Miguel, y hasta siempre. Gracias.